El caso Lourdes Di Natale. Lourdes era secretaria privada de Emir Yoma, excuñado, y asesor presidencial, del por entonces presidente de Argentina, Carlos Menem, y uno de los principales investigados, por el contrabando bélico, a Ecuador, y Croacia cuando ambos países, tenían prohibida la compra, de armamento militar. La mujer conoció desde adentro, los secretos del poder, hasta que poco a poco, acaso empujada por una compleja situación, personal, y laboral, comenzó a alejarse de él. Y lo que sabía, comenzó a pesarle, a tal punto, que inició un raid mediático, y judicial de denuncias, conmocionantes sobre casos de presunta corrupción. Según declaró una testigo, en el expediente en el que se investigaron las causas de su muerte, el 17 de marzo de 1992, estaba en las oficinas de Yoma en la ciudad de Buenos Aires, cuando una compañera de trabajo le pidió que se acercara a una ventana. Segundos después, un hongo negro y espeso de humo se alzó en el horizonte, habían volado la embajada de Israel. La sensación que tuvo fue que alguien sabía que eso iba a ocurrir. A Lourdes Di Natale, la hicieron pasar por loca y, tal vez, efectivamente estuvo a punto de enloquecer. Las descalificaciones que sufrió en público, sumado a que la justicia, desestimó todas sus denuncias, más la quita de la tenencia, y el contacto con su pequeña hija, alteraron su ánimo, y su espíritu. Pero sabía de qué hablaba, y relataba hechos, lugares, situaciones, circunstancias, nombres, con un nivel de precisión, y detalles propios, de alguien que había vivenciado, todo lo que describía. El 3 de marzo de 2003, cerca de las 21 horas, el cuerpo de Lourdes Di Natale, yacía sin vida en un patio interno, del edificio situado en la ciudad de Buenos Aires. La hipótesis oficial, desde el inicio, indicó que había caído accidentalmente, cuando intentaba, sentada sobre el borde de una ventana, sin rejas, cortar una conexión de TV por cable, en una conducta habitualmente hostil para con sus vecinos. Sin embargo, para cortar ese cable, Lourdes Di Natale debía haber tenido un brazo, con una extensión de 2 metros, y una capacidad de torsión, como para girar en ángulo de 90 grados. Desde la ventana por la que cayó, el cable no se veía. Pero además, junto al cadáver, apareció un cuchillo de cocina, el único elemento cortante hallado en esas circunstancias. Los peritajes demostraron que el cable no había sido cortado con ese cuchillo. El departamento en el que vivía estaba revuelto, y en un desorden propio, de una búsqueda desordenada de algo. Pero para la investigación, esa situación obedecía a que Lourdes Di Natale era descuidada y desprolija. El 15 de marzo de 2006, la justicia ordenó la reconstrucción de los hechos, con un muñeco de peso y tallas similares a los de Lourdes. Las 2 primeras pruebas fracasaron, el simulador cayó en lugares incompatibles con el hallazgo del cadáver. Fue entonces que el perito de la causa sugirió que tomaran al muñeco entre 2 personas, y lo arrojaran con la cabeza por delante al vacío. Todos los presentes contuvieron la respiración, cuando comprobaron que había caído en la posición exacta, en la que fue encontrado el cadáver. Jamás nadie explicó por qué el cuerpo de Lourdes Di Natale tenía 3,15 gramos de alcohol por litro de sangre. Fumaba mucho, pero no bebía. Pero aun cuando lo hubiera hecho, en esa ocasión, una mujer que medía poco más de 1,5 metros, estaba extremadamente delgada cuando murió, debió haber estado completamente en estado de ebriedad, y no habría podido siquiera mantenerte en pie, mucho menos, manipular un cuchillo, para colgarse de una ventana, a cortar un cable. Y aunque pese a todo lo hubiera hecho, no habría tenido fuerza, ni motricidad fina para concretar el corte. También había sumado a la investigación, que Lourdes, antes de su muerte, había recibido un libro, en el cual estaba marcado un poema, que parecía un presagio, a su fatal destino. Para cuando la causa se orientó a buscar o los asesinos, ya había pasado demasiado tiempo. Pero nunca hubo culpables. El expediente finalmente, fue archivado a finales de 2017, sin una explicación concreta, veraz, y coherente sobre lo